Ayer lunes, las bolsas en Japón cayeron hasta 12.4% para completar una caída de 25% en menos de un mes. Además, el S&P 500 en Estados Unidos bajó más de 7% en un solo día, y hasta Warren Buffett ha estado vendiendo sus acciones. 75.5 mil millones de dólares en total ha vendido, incluyendo la mitad de toda su inversión en Apple. Por si esto no fuera poco, además, entre todo este despapalle, el dólar subió de los 16.60 a 18.50 y luego hasta 20 para regresar a 19.20 mientras grabo este video. En este video entonces te voy a contar un poco de qué es lo que ha estado pasando y qué debes hacer con tus inversiones. Hola, yo soy Eduardo Rosa, soy el autor de este libro Ya te cargó el retiro, y en ese canal hablo sobre inversiones, planes para el retiro por supuesto, y de vez en cuando sobre las noticias que están pasando en el mundo financiero, siempre sin conflictos de interés, lo que quiere decir que yo no recibo dinero de ninguna institución financiera por ninguna razón, para siempre traerte el contenido que sea de mayor utilidad para ti y no el que resulte en mayor ganancia para mí. Así que si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces hablemos sobre qué es todo esto que ha estado pasando en el mundo financiero, que la caída en las bolsas mundiales y la subida del dólar hasta 20, y la razón es que yo soy el culpable, yo me fui de vacaciones. Pequeño chiste para algunos de los viejos suscriptores del canal, porque parece que cada que tomo unas vacaciones algo pasa en el mundo de las finanzas. Pero ya hablando en serio, todo empezó el viernes pasado, cuando en Estados Unidos se publicó un reporte sobre la cantidad de empleos que han sido creados y se notó una desaceleración en esta creación de empleos. De hecho, la tasa de desempleo subió en Estados Unidos, algo que no era esperado. Y esta es la clave, esperado. Porque esta noticia en general no hubiera tenido mayor impacto si solo hubiera pasado sin más. El problema es que por ya varios años, desde 2021, se ha esperado que en Estados Unidos haya un aterrizaje suave después de la alta inflación que se experimentó después de la pandemia. Este aterrizaje suave refiriéndose a que no haya un aterrizaje duro, significando una recesión. Estos años entonces, la Reserva Federal en Estados Unidos, la encargada de la política monetaria del país, ha estado intentando lograr este aterrizaje suave. Pero con estos nuevos datos del empleo en Estados Unidos, parece, o muchas personas creen, que más bien la Reserva Federal ya se equivocó, esperó demasiado en bajar más sus tasas de interés para estimular la economía, y más bien va a haber un aterrizaje duro y quizás haya una recesión. Además de que no se espera que la Reserva Federal tome una decisión sobre esta política monetaria hasta mediados de septiembre. En esencia, la gente cree que la Fed ya la regó, se esperó demasiado en bajar sus tasas de interés, y entonces, porque las mantuvo tan elevadas, la economía se ha desacelerado a tal punto que podría entrar en una recesión. Esta mala noticia de la economía en Estados Unidos aceleró la ruptura de una bicicleta financiera que estaba ocurriendo sobre todo en Japón. Y es que en el mundo financiero muchos inversionistas tienden a pedir prestado dinero en países donde la tasa de interés es muy baja, como en Japón, para tomar ese dinero e invertirlo en países donde la tasa de interés es muy alta, como en México. De hecho, en Japón, desde 2016 la tasa de interés era negativa. Te pagaban dinero por prestarte dinero. Era negativa, algo que no es común. Bueno, pues resulta que recientemente el banco en Japón ya acabó con esto y, de hecho, la semana pasada decidió subir su tasa de interés hasta 0.25%. Que es un porcentaje minúsculo comparado con el 11% como está en México, pero es una tasa de interés que en Japón no se veía desde 2008. Este cambio, que ahora si inviertes en Japón tu dinero va a crecer más porque la tasa de interés ha subido, fortaleció al yen. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú pediste prestado en yenes para invertir en pesos o en dólar estadounidense y de pronto los yenes valen más? El banco que te prestó ese dinero te va a pedir una mayor protección, porque ahora el préstamo vale más en relación a tus activos. Imagínate, por ejemplo, que tú vas a Japón con su tasa de interés bajísima y pides prestados 100 millones de yen, que te alcanza para comprar $750,000 estadounidenses, que además metes a el S&P 500, por ejemplo.
S&P 500 que ahora ha bajado 7% y ahora equivale a solamente 80 millones de yenes, por ejemplo. Mientras tu préstamo es de 100 millones de yenes. El banco que te prestó el dinero ahora quiere mayor protección, entonces tú te ves en la obligación de vender tus inversiones en el S&P 500 baratas, lo que hace que ahora sea aún más barato que antes, y compres yenes, lo que hace que ahora los yenes sean más caros aún, desencadenando un círculo vicioso. Si esto es confuso es porque lo es, no te preocupes. En general, lo que ha estado pasando y la razón de todo esto, de que las acciones bajen y el yen y todo esto, es pánico desordenado. En realidad, hiperreacción incluso a las noticias más pequeñas. Que de pronto el mundo es un poco diferente a como los inversionistas se lo imaginaban, que creían que en Estados Unidos iba a haber un aterrizaje suave y resulta que no. Y entonces todos entran en pánico. A tal grado de que periódicos financieros como Bloomberg durante el día, hoy que estoy grabando este video, estaban reportando problemas de ingeniería en Nvidia en el desarrollo de su nuevo chip que les ayudaría a ser aún mejores en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, de pronto, este pánico hace que los periódicos empiecen a publicar cualquier cosa que alimente aún más este fuego y la gente entre en aún más pánico y es otro círculo vicioso. Con razón, Benjamin Graham decía que el mercado accionario global en el corto plazo es como una máquina de votar, mientras que en el largo plazo es como una máquina de pesar. Que quiere decir que en el corto plazo se desempeña según cómo se sienten los inversionistas, como está pasando en este momento, mientras que en el largo plazo sí se va a desempeñar ya según la fortaleza real de las inversiones. Esto para decir que en el corto plazo cualquier cosa puede pasar, pero en el largo plazo tenderá a representar exactamente la inversión que tú has hecho. No solo lo que los inversionistas están sintiendo en determinado momento. Pero además, para darte un poco más de perspectiva, sí, estas noticias parecen tremendamente malas, que 25% caen las acciones en Japón, que 7.5% caen las acciones en Estados Unidos. De pronto hay periódicos publicando encabezados que suenan muy mal, que han bajado 1000 puntos el Dow Jones o 2000 puntos, o yo qué sé, pero siempre hay que tomar un paso hacia atrás. Tomar un poco más de perspectiva, más allá de un día o una semana, y ver, por ejemplo, que en lo que va del año 2024, el S&P 500 ha subido 10%. En los últimos 5 años ha subido 77.51%, y es un periodo que incluye la caída de 30% de 2020. Entonces ya con esta perspectiva un poco más amplia, notas que estas pequeñas noticias de la semana o del día son ruido. Ruido que no te debe de molestar. En especial porque si estás invirtiendo en acciones, no lo estás haciendo para una semana o para unos meses, lo estás haciendo por años, incluso por décadas. Entonces, ¿por qué las noticias de la semana cambiarían la forma en la que estás invirtiendo? Entonces, considera todo esto como ruido o, si acaso, como algo que con curiosidad quieres entender cómo es que está funcionando. Aunque lo cierto es que en México podríamos estar un poco cubiertos de todas estas noticias y de toda esta volatilidad, porque resulta que al mismo tiempo que las acciones han bajado alrededor del mundo, el valor del peso se ha depreciado y entonces el dólar está más caro. Decía en la introducción que subió hasta 20 pesos hace unos días. Entonces esto hace que mientras el S&P 500 en la última semana en dólares ha bajado 5.6%, en pesos solamente 2.1%. Entonces a lo mejor ni siquiera te diste cuenta de que tu inversión bajó un poco. Pero, ¿y a todo esto por qué? ¿Por qué bajó el valor del peso o subió tanto el valor del dólar? Que hace un par de semanas, 3 semanas, publiqué un video diciendo que el dólar había bajado otra vez a 17.60, pero después volvió a subir a 18.50 y de hecho subió hasta 20 hace un par de días para en este momento estar alrededor de 19.20. Bueno, la respuesta corta es pánico. De nuevo, el pánico o miedo que muchos inversionistas alrededor del mundo han tenido con esta noticia, mala noticia de la economía de Estados Unidos, los ha orillado a vender sus inversiones riesgosas, llámese acciones o criptomonedas o incluso deuda gubernamental en países en desarrollo como México,
para mover ese dinero a lugares más seguros como deuda gubernamental en países como Estados Unidos, Japón o Suiza. Otra vez esto de que en el corto plazo el mercado accionario es solamente una medida de cómo se sienten los inversionistas, porque teniendo miedo, huyen de todas esas inversiones un poco más riesgosas y meten su dinero en algo más seguro. Como entonces muchos han huido de una inversión en México, el peso se ha depreciado. Menos personas quieren pesos, el peso vale menos. Y aunque esto en este momento ha coincidido para balancear las pérdidas que hemos visto en la bajada del S&P 500 para que los mexicanos parezcamos estar más tranquilos porque las bajadas son menos notorias, lo cierto es que también es ruido adicional que no te debe de preocupar cuando se trata de definir cómo estás invirtiendo mes tras mes o qué estás haciendo con tu dinero en este momento. Siempre a mí me gusta hacer este tipo de videos porque yo tengo la curiosidad de saber qué está pasando y de investigar y entender qué es lo que hay detrás de estos movimientos. Espero que tu caso sea el mismo, que le picaste a este video por curiosidad, no por miedo o por pánico. Y que si le picaste al video por miedo o por pánico, este video ayude a hacerte entender que en realidad esto no debería de cambiar la forma en que tú estás invirtiendo tu dinero. Que este video te recuerde que en el mundo de las inversiones debemos esperar cada 18 o 24 meses al menos una caída de por ahí de 10%. Esta apenas va de por ahí del 2% expresada en pesos. Incluso cada 5 años podríamos esperar una caída de 25%. Entonces esto es parte del curso natural de un inversionista. Exponerse a estas noticias y saber que en el largo plazo todo va a estar bien. De hecho, quiero cerrar este video compartiéndote una gráfica que se llama La innovación humana siempre le gana al miedo, que recreé en la página 236 de mi libro, que es esta de aquí, que muestra que a pesar de la enorme cantidad de malas noticias y de caídas en los mercados a lo largo de varios años, en esta gráfica desde 1970, al final del día la inversión habría crecido, siempre y cuando no hubieras sido víctima del pánico y hayas vendido a la mitad de la gráfica. Entonces, mientras que espero que este video te ayude a entender un poco de qué es lo que está pasando, que en realidad es este pánico ante las noticias de la economía en Estados Unidos y cómo esta bicicleta financiera de gente que pide prestado en yenes para invertir en pesos, por ejemplo, también se ha empezado a romper. Esto no te orille a tomar decisiones impulsivas en este momento sobre la forma en que estás invirtiendo. Que si llegaste a este video con preocupación, te vayas del video con un poco de más calma. Y que si llegaste a este video con curiosidad, este video te haya ayudado a entender un poco de qué es lo que ha estado ocurriendo. En fin, espero que este video te sea de utilidad. Y nos vemos en la próxima.